Hola hermanos, sean todos bienvenidos a este devocional y estas prácticas enseñanzas. Así que comenzamos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú también gritaste alguna vez durante este mundial? ¿Y si sí? Porque esta frase llenó estadios, redes sociales, los fanfest, conversaciones entre amigos, familiares, hermanos. En todo México se hablaba del ¿y si sí? Incluso fuera de México, las personas que viven en otro país, pero que son mexicanos. Y mi hermano, yo meditaba en ella, en esta frase, y descubrí, o más bien Dios me mostró, una diferencia enorme entre la esperanza del mundo y la esperanza que encontramos en Él. La frase era muy sencilla, 3 palabras, ¿y si sí? Pero fueron 3 palabras que despertaron la ilusión de millones de mexicanos, incluido yo. Porque siendo honestos, todos sabíamos que México no era la selección que estaba lista para ganar la Copa del Mundo. Había selecciones con jugadores más reconocidos, selecciones con un historial de victorias de muchos años y plantillas que eran 5, 10 o 15 veces más caras que la plantilla de la selección mexicana de jugadores que juegan en Europa y en todo el mundo. Pero aún así decíamos, sabemos que es difícil o casi imposible, pero ¿y si sí? Y esa frase comenzó a aparecer por todas partes, en playeras, había playeras que lo traían enorme así, y sí, sí, en verde, blanco y rojo, en memes, en anuncios, en conversaciones, hubo marcas que utilizaron esa frase para empezar a promocionar sus productos, haciendo marketing, pero esa frase se convirtió en una expresión de esperanza. Y aunque nuestra selección finalmente quedó eliminada con el equipo de Inglaterra en octavos de final, también nos dejó algo muy valioso, porque Inglaterra no era cualquier rival y México lo tuvo sometido casi todo el partido, pero bueno, hubo fallas por ahí. Pero México jugó con dignidad, compitió, nos hizo soñar, nos hizo brincar, nos hizo gritar, nos hizo reír y también nos hizo llorar. Y logró romper esa barrera histórica de volver a disputar un quinto partido después de muchos años, 40 años. Pero hay otra cosa que personalmente me llenó todavía más de orgullo, porque todos recordamos que este mundial tuvo 3 sedes, Canadá, Estados Unidos y México. Pero la mayor parte de las personas extranjeras de Europa, de Asia, de África, algunas de Centro y Sudamérica, que vinieron al mundial pudieron decir el mejor país, la mejor sede donde más se disfrutó los partidos y la experiencia mundialista fue México, con la gente más alegre, la más apasionada, la que mejor recibió a los visitantes, la que los hizo sentir como en casa, a todos esos extranjeros los abrazó, los hizo volar, los hizo brincar, los hizo disfrutar, los hizo enchilarse con la comida mexicana. Y yo pensaba, qué padre estuvo eso, qué orgullo ser mexicano, pero qué hermoso sería que también los cristianos fuéramos conocidos por eso, mi hermano. Que cuando alguien llega a nuestra iglesia, que cuando alguien llega a tu zarza, que cuando alguien llegue a una clase del Instituto Bíblico, que cuando alguien conviva con nosotros en la vida cotidiana y todo, cuando alguien atraviese un momento difícil pueda decir, este es el lugar donde me he sentido más abrazado, donde he sentido paz y amor, donde encontré esperanza y donde me encontré con Cristo. No solo vamos a hablar de fútbol, obviamente vamos a hablar de la palabra de Dios. Mira qué dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Oremos para poner este devocional en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra, mi Dios, que nos muestra que en ti hay esperanza, mi Dios, y que nos has dado un llamado para ser embajadores de tu reino. Háblanos en este día, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Embajadores en nombre de Cristo, dice la palabra de Dios que eso somos. Y un embajador representa a su nación, hermano. ¿A quién representas tú y a quién represento yo? A México. Pero como cristianos representamos al reino de Dios, la nación más hermosa que puede existir. Si México fue reconocido por recibir bien a las personas, que nosotros, hermanos, seamos reconocidos por reflejar el amor de Cristo. Mira, mientras yo meditaba en todo esto, me di cuenta de algo todavía más profundo porque Dios me habló mucho a través de este devocional. La frase del mundial era muy bonita, pero tenía un detalle. Era incierta. ¿Y si sí? Era una posibilidad, más no una garantía. Porque así funciona el fútbol. Puedes ganar o puedes perder. Depende de cómo reaccionaron los jugadores, si no se lesionaron, qué tantas ganas le echaron. Y depende también de factores externos. Nos dimos cuenta que hasta de factores políticos para anular una tarjeta roja que ya había sido sacada. Pero bueno, y el mundo así es, mi hermano. En el mundo vivimos igual. ¿Y si sí consigo ese empleo que tanto quiero?
Y si sí funciona el tratamiento médico para mi familiar y que mejore su salud. Y si sí el matrimonio mejora. Y si sí, mi hijo, mi hermano vuelve a los caminos del Señor y deja esa vida de pecado. Y si sí, tal proyecto sale adelante. Y si sí, vivimos rodeados de preguntas. Pero hay un lugar, mi hermano, donde el creyente ya no tiene que vivir preguntando, y si sí, y ese lugar son las promesas de Dios, las promesas que están en su palabra. Mira lo que dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén, qué diferencia, hermano. El mundo vive de posibilidades. Los hijos de Dios vivimos de promesas que están en su palabra. Cuando Dios promete perdonar, es sí y amén. Cuando Dios promete acompañarte, es sí y amén. Cuando promete escuchar tu oración, tu ruego, tu súplica, es sí y amén. Cuando promete darte vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, es sí y amén. Escuchemos otra promesa maravillosa que viene en la palabra de Dios. Hebreos 13:5 dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No dice, tal vez te acompañe a veces, tal vez estaré contigo. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Lo dice también Juan. Mira que dice Juan 10:27 y 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso sí es una certeza, mi hermano. Eso no es una posibilidad, es una certeza que viene en la palabra de Dios, una promesa. La selección mexicana podía ganar o perder, como sucedió al final, pero nuestro Señor Jesucristo ya ganó la batalla más importante, el campeonato más importante, venció al pecado, mi hermano, venció la muerte que a ti y a mí nos correspondía y abrió el camino para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Por eso nuestra esperanza no depende de un marcador, depende de una cruz, depende de un sacrificio que nadie más podía hacer más que nuestro Señor Jesús, depende de esa tumba vacía. Así que la próxima vez que escuches aquella frase del Mundial, y si sí, recuerda esto, mi hermano, recuerda esto. Con las cosas de este mundo sí vamos a decir muchas veces, y sí, sí, pero con Dios podemos decir con absoluta confianza, en Cristo todas sus promesas son sí y amén. Y quisiera dejarte un reto para terminar, que es el reto que Dios me puso a mí. Así como millones de mexicanos llenaron estadios, cantaron con pasión el himno, gritaron y sí, sí a una sola voz, llevaron con orgullo los colores de nuestro país, ¿qué pasaría si tú y yo, mi hermano, viviéramos esa misma pasión por Cristo? ¿Qué pasaría si habláramos de Jesús y su palabra con la misma intensidad y confianza que hablamos del fútbol? ¿Qué pasaría si nuestra fe fuera tan visible como una camiseta de la selección mexicana? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros decidiera ser un verdadero embajador del reino de Dios? Estoy convencido de que muchas personas, mi hermano, conocerían a Jesús. Y dime algo, de verdad, te pido que cierres tus ojos y recuerdes cuando te sentías vacío, triste, que no sabías para dónde, no tenías propósito, tu vida no tenía sentido, estabas derrotado por decisiones erróneas que habías tomado y alguien te habló de la palabra de Dios. Y alguien te dijo que Cristo tenía una esperanza para ti, que iba a estar contigo. Eso que sentiste y eso que viviste, ¿no te gustaría que más gente lo sintiera? Entonces, ¿por qué no abrimos la boca? ¿Por qué no vamos y contamos eso? Si durante este mundial alguna vez dijiste, y si sí, hoy quiero invitarte a cambiar esa frase por una mucho mejor. Con Cristo sus promesas son sí y amén. Mi hermano, si este mensaje fortaleció tu fe, compártelo. Tal vez Dios lo use para recordarle a alguien que hoy vive en incertidumbre, en ansiedad, en depresión, en tristeza, en desánimo, que quizás hasta quiere quitarse la vida. Este mensaje le puede recordar que en Cristo hay una esperanza que nunca falla. Amén. Y recuerda esto, mi hermano, el mundo vive de posibilidades. Los hijos de Dios vivimos de las promesas del Señor. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. Ayúdanos a recordar que contigo es sí y amén. No hay duda, no es una posibilidad, es una certeza. Tu palabra está llena de promesas para nosotros. Ayúdanos a vivir en tu voluntad para que esas promesas se hagan realidad y podamos compartirlo con todo el mundo que te necesita tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una enseñanza. Pero antes de empezar con nuestra receta del día de hoy, quiero compartirles algo que dice en la palabra de Dios. Y esto se encuentra en Santiago 1.
Y dice así: yo, Santiago, estoy al servicio de Dios y al servicio de Jesucristo, y les envío un saludo a los cristianos que viven en todo el mundo. Luego dice en el título: confianza en Dios. Hermanos en Cristo, ustedes que se deben de sentir felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprendan y soporten con más fuerza las dificultades. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos soportar dificultades, problemas, y que estemos contentos, gozosos de que servimos al Señor. Entonces, pues en esta tarde quiero compartirles una receta de un pan, un budín que hacía mi mamá, que les gusta a mis hermanos y que ahorita en Somos Todos pues lo he llevado y les ha gustado. Entonces quiero pues compartirles la receta. Los ingredientes aquí los tenemos. Aquí tenemos ya remojé aquí en este recipiente 5 bolillos de los duritos fríos. Nada más los parten en 3 y le ponen 1 litro de leche. Y lo mueven así para que quede bien incorporada la leche con el bolillo. Para esto son 5 bolillos los que le puse en este bol. Luego tenemos 4 huevos, ¿de acuerdo? Luego una tacita de pasitas, un recipiente de estos donde tenemos la gelatina de azúcar, 2 cucharadas de vainilla y Royal, ¿de acuerdo? Para esto, este tamaño de mantequilla, que son de mantequilla, esta la derriten en el microondas, la parten en chiquito y la ponen en el microondas unos 15 a 20 segundos, ¿ok? Bueno, ahorita seguimos. Incorporamos los huevos a nuestra preparación del bolillo con la leche. Incorporamos los 4 huevos, le movemos poco a poco. Le vamos a incorporar la mantequilla derretida, la barra de mantequilla, se la vamos a incorporar. Lo mezclamos, lo seguimos mezclando. Le ponemos también el azúcar. Le ponemos el azúcar. Luego vamos a abrir la vainilla y le echamos la calculamos más o menos una cucharadita y seguimos mezclando. Espero que se vea bien. Luego tomamos la levadura, ya sea el Royal o esta marca Rexal. Tomamos una cuchara de las soperas, se la incorporamos y seguimos moviendo a que se incorpore bien el azúcar, la mantequilla, el huevo. Ya que más o menos tenemos incorporado esto, le agregamos nuestras pasitas. Seguimos moviendo. Ahorita le seguimos. Ok, ya que incorporaron todo, se me pasó que hay que echarle una pizquita de sal. Nada más es para que los sabores aumenten. Entonces, aquí miren, con estos 5 bolillos me salieron 2 moldes. Le ponen papel encerado o pueden ponerle mantequilla y harina para que no se les pegue. Yo le pongo papel encerado. Entonces vamos al horno. Abrimos nuestro horno, lo calentamos 10 minutos antes y lo vamos a poner uno y vamos a poner el otro, ¿sale? Entonces ya incorporamos
Le bajamos a nuestro horno a 180 y lo dejamos ahí de 1 hora, hora y media. Y al ratito les enseño cómo queda. Hola, ya estamos de regreso. Ya está aquí el budín, ya pasó 1 hora 10. Salieron estos 2 panes de esos 10 bolillos. Bueno, esta fue la práctica enseñanza del día de hoy. Espero que les haya gustado, háganla. Y recuerden que nuestro Dios siempre está con nosotros en cualquier momento, en cualquier situación. Él está con nosotros. Bueno, que Dios los bendiga. Bye. Esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos, Dios los bendiga.